Saludamos a Javier Molina, portavoz en España de eToro. Javier, muy buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Javier, no tenemos hoy la referencia de Wall Street, así que cuéntame cómo estás viendo hoy la sesión en el viejo continente. Sí, bueno, fíjate que realmente en esa zona de más o menos control, ¿no? En el sentido de que un IBEX tocando esos 9.200 no acaba de superarlo, eso es una zona clave. Vemos un DAX, un Eurostoxx que, bueno, pese a los pequeños recortes de hoy, sigue estando en esa zona de máximos históricos, ¿no? Yo creo que de momento lo que vemos en el mercado, Marta, es pues cierta disonancia cognitiva, que diría yo, ¿no? ¿Qué quiere decirte con esto? Pues que de un lado tenemos, ¿no?, pues todo este ruido, esta narrativa de si la inflación, si final del tapering, de tipos de interés a largo plazo, pues si acaban o no de romper el 10 años norteamericano, el 1,60, y eso qué supondría. Y de otro lado, pues una década, ¿no?, donde pues pese a que el mercado español es verdad que es el que va un poco más atrasado, pero donde vemos pues el resto de índices europeos, pongamos el DAX mismo, o el Eurostoxx o el CAC, ¿no?, pues en zona de máximos históricos, una década de bonanza, igual que en Estados Unidos. Entonces, claro, pues eso te dice, oye, el mercado está alcista, los estímulos, todo lo que ha hecho que estemos en este entorno no cambia, pese a ese ruido que te digo, esa narrativa, y entonces, pues bueno, pues uno tiene que seguir estando en el mercado. Eso no quita, Marta, que al final también lo hagamos con la conciencia, ¿no?, de que esto pues al final también tiene un límite. Ahora es verdad que esos datos, por ejemplo, de resultados empresariales que vimos sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Fíjate, el 75% de los analistas fallaron, ¿vale?, en cuanto a la previsión. Fue mucho mejor. ¿Eso qué te indica? Pues que pese a estos niveles, las empresas ganan dinero, más dinero que nunca, sigue habiendo entrada de flujos, sobre todo en renta variable. Hablamos de 500.000 millones en fondos de renta variable global, ¿vale? Es decir, que el dinero sigue entrando. Todo este 2021, si lo vemos semana a semana, no ha habido ni una sola donde haya habido salidas. Entonces, por eso te digo que te deja pues un poco en esta situación, ¿no?, de decir, oye, tengo que estar en el mercado, pero ojo, porque también ha subido mucho, ha corrido mucho, y yo ya no sé si soy capaz de hacer una previsión acertada de cuánto van a seguir ganando las empresas y, sobre todo, lo importante, qué va a pasar con ese tapering, ¿no? Que en el fondo, fíjate, que intentan ir con buena letra, no asustando los mercados, pero que es una realidad que está ahí. Entonces, ese es el entorno complejo, pero donde volatilidades en mínimos, esa entrada de flujos siguen siendo pues constantes. Pues bueno, hay que estar en el mercado, pero siendo conscientes de que, pues oye, esta zona de máximos hay que saber gestionarlas adecuadamente. Desde luego, además, respecto a lo que dices, ¿no?, del tapering, de los distintos mensajes que podemos ir escuchando a lo largo de las próximas semanas, tenemos que tener en cuenta que esta semana también vamos a conocer los mensajes de distintos miembros de la Reserva Federal, o sea que se va a seguir también alimentando un poquito la bola en este aspecto. También quería aprovechar, Javier, que ya que estamos a día 31 de mayo cerrando el mes, un mes en el que siempre iniciamos diciendo si realmente tenemos que hacer caso, ¿no?, del refrán de Sell in May and Go Away, ¿cómo dirías que cerramos en, bueno, a falta de que cierre ya el viejo continente a las 5:30, sí, ¿cómo dirías que cerramos el mes en el viejo continente y cómo cerramos, teniendo en cuenta que el viernes fue la última sesión en Estados Unidos? ¿Cuál es el contexto propicio ahora de cara a las inversiones? Sí, yo creo que lo podemos resumir, Marta, en esto ha sido mucho mejor de lo que esperábamos, porque a estas alturas del año pues hemos corrido mucho, muy rápido, incluso hemos visto esos trasvases, esos cambios, si quieres, esas rotaciones que llaman, ¿no? Pues al final, y ha hecho pues que los mercados sigan en esa zona de máximos, pero es verdad que repartiendo un poco pues esos flujos. Entonces, de ahora en adelante, pues yo creo que hay que ser muy conscientes, ¿no?, de toda esa narrativa que te decía, ¿no?, y que tiene que ver con el tapering. Van a hacerlo suave, van a contarnos que todo está bien, que todo es fantástico, pero yo creo que estamos acercándonos tal vez a una zona de agotamiento. Agotamiento no significa que el mercado pues vaya a corregir, ¿no?, y que veamos un menos 20%. Yo creo que estamos lejos de eso, o al menos la volatilidad ahora mismo, el VIX, ¿no?, tanto pues en Europa incluso como el VIX norteamericano, pues te dice que a meses vista, oye, va a haber movimiento, pero no pensando en esas fuertes correcciones, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer cada inversor ahora, más que nunca, Marta, es ajustar correctamente su riesgo, porque es verdad que cuando llevas tanto tiempo de mercado alcista, te acabas convenciendo y pensando que, oye, que esto es así, que esa es la nueva norma.
hay una nueva norma que es verdad que ha modificado todo lo que es el proceso de inversión, ¿no? Que es ese tapering, es esa al final pues manipulación, si quieres, que hace que tengas que estar en bolsa, pero adecuarlo a nuestro perfil y al final rebalancear y volver a posiciones que son las que tú tenías inicialmente, ¿no? Pues es lo que yo le diría de ahora en adelante a un inversor. Es decir, si tú quieres estar al final 50% en riesgo, resulta que ese 50 es hoy el 70, porque con toda este alza acumulada se te ha ido mucho más arriba, que no tuvo otra pata de renta fija, de oro, lo que tú quieras. Entonces, pues ajusta y vuélvete a esa posición inicial. Yo creo que eso es lo mejor que se le puede decir ahora mismo a los inversores. Por cierto, Javier, centrando ya la mirada en uno de los sectores concretos de la renta variable, hoy estábamos observando lo que está ocurriendo con el índice que representa el sectorial bancario. Lo veíamos a muy poquito, a un porcentaje muy bajito, en torno a un 5% de los niveles prepandemia. Es momento, por ejemplo, para dirigir la mirada hacia este tipo de sectores que parece que poco a poco están sobrepasando o dejando atrás el impacto más negativo de la pandemia? A ver, vuelvo un poco a lo de antes, ¿no? Es esa sensación, pues, doble. De un lado, ¿no? Pues decir, oye, pues es verdad que si ahora pensamos en que de ahora en adelante tenemos que esos sectores que estuvieron en el epicentro de toda la catástrofe, ¿no? Pues sector financiero, sector turismo, aerolíneas, pues son las que mejor lo tienen que hacer. Pero también no podemos olvidar, Marta, de dónde venimos, que fíjate que si hablamos de Santander estaba por debajo de 2 y ya lo tenemos aquí pues, cerca de zonas de control. Mira el BBV, que estuvo por ahí 2 y pico, estaba por encima de los 5, ¿no? Entonces, eso te hace pensar, pues oye, que han doblado precio en pocos meses y que pese a que son de esos valores que efectivamente uno puede pensar que mejor tener este sector que no a lo mejor uno que esté ya, pues el sector regulado, lo estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, las eléctricas, por lo que está pasando hoy, sector también incluso tecnológico, aunque bueno, hay que buscar a lo mejor más value dentro de la tecnología, que eso es posible y existe, pero tengo que decir que al final, pues, el sector bancario lo que pasa es que ha corrido mucho y ahora sí que necesitamos tener como más pruebas, ¿no? De que efectivamente pues salimos de ese, ¿no? de esas características que nos llevaron a esos precios tan bajos, descontando el peor de los escenarios y ver que eso se va cumpliendo, ¿no? Aunque bueno, si me dijeras, oye, tienes que estar a la fuerza invertido, pues posiblemente pues serían los sectores que sí que yo tendría bajo el radar. Aunque te digo, se está acercando, sobre todo en Europa, estamos en una zona importante de resistencia a nivel sectorial europeo, que a ver si somos capaces de superarla. O sea, que tal vez aquí conviene hacer lo contrario, ¿no? Pues oye, para cerrar esas posiciones que compraste y ya si salta volveremos a entrar. Eso para que esté operando más a corto plazo. Por cierto, Javier, ¿cómo estás observando el entorno cripto actual? Porque sí que es cierto que venimos de una semana de unos vaivenes tremendísimos. Siempre decimos que al final cuando hablamos de Bitcoin, de Ethereum, siempre va asociado el apellido volatilidad detrás de cada uno de los nombres, pero sí que es cierto que está aumentando muchísimo el interés por este tipo de activos, por los criptoactivos, y estamos viendo también cómo se habla cada vez más de otro tipo de proyectos, ¿no? Más allá del Bitcoin, de Polygon, de Polkadot, del Ripple. Ahora mismo, Javier, ¿cómo está el tema? Porque sí parece que se está cociendo ahí una especie de apetito brutal sobre este sector que bueno, que sin duda alguna también las redes sociales, todas las tendencias que estamos viendo ahora también de invertir en activos meme, no lo digo por estas mencionadas, sino por el Dogecoin, etcétera, todo esto está propiciando ahora mismo un entorno que resulta muy interesante, al menos para nosotros, ¿no? Que lo estamos viendo y analizando. Sí, a ver, yo siempre digo que, Marta, en este entorno uno tiene que, aunque sea por interés, tiene que seguirlo. Es decir, más allá de la inversión, que eso es una etapa posterior, uno no puede perderse lo que está pasando. Esto ya no va de Bitcoin, ni de Ethereum, ni al final de todos estos proyectos que aportan valor y mucho, pero esto va de un cambio brutal que se está viendo ya aquí mismo en España. Te voy a dar un ejemplo. En el sandbox financiero, ¿vale? Que acaba de salir hace 2 semanas, pues ya los proyectos que han pasado, 9 de los 18 proyectos que han pasado a la segunda fase tienen blockchain de una u otra forma como subyacente, ¿vale? Si te fijas, por ejemplo, los fondos de inversión, hay un proyecto de Renta 4 con Allfunds, con Onis y GeoBuildings, que lo que van a hacer, lo que intentan hacer es, oye, que a partir de ahora vamos a hacer una forma más optimizada
más barata, más rápida, más transparente y que a mí como inversor me va a facilitar la vida en formato token, ¿vale? Es decir, voy a utilizar la tecnología que nos trajo Bitcoin, voy a utilizar todas las ventajas que esto nos está deparando en ese mundo volátil y donde efectivamente, pues oye, hay que ser un poco más, digamos, estricto a la hora de evaluar esos proyectos como los que mencionabas, ¿no? Y luego tomar posiciones de inversión, pero fíjate, dejemos esa parte, si quieres, solamente aquellos que sepan lo que están haciendo, y quedémonos en esto. Estamos hablando de que la bolsa, BME, está sacando también, está en el sandbox con un proyecto para financiar a pymes mediante tokens. Es decir, que estamos utilizando todo esto que era tan malo para el mundo en cosas buenas para la economía real. Entonces, eso creo que es, Marta, lo que importa. Más allá de, oye, pues si uno quiere, pues efectivamente, pues estamos viendo como las finanzas programables o descentralizadas, pues oye, se van imponiendo y que de ahí salen aplicaciones, ¿no? Wharton lo sacaba el otro día, que decía que el futuro iba a ir por esa parte de las finanzas pues programables, con nuevas aplicaciones, con nuevos protocolos. Entonces, hay valor en esto y como tú dices, está para quedarse, pero yo siempre invito a los oyentes a que más allá de esa parte de especulación, vamos, yo he recibido 1000 llamadas de amigos que sabía que tenían mi teléfono y no les hago ni caso. ¿Por qué? Pues porque seguro que primero me voy a equivocar, ¿no? Y segundo, porque no importa eso. Lo que viene es todo lo demás, ¿no? El Santander con un tema de documentación utilizando, pues, blockchain, Alastria, con un tema de identidad digital. Esto nos va a afectar, Marta, lo vamos a llevar aquí y es el día a día. Y detrás tiene blockchain. Por eso siempre invito a que hay que aprender y después ya, si queremos invertir y entrar en este mundo apasionante, pues hay que hacer más deberes. Pero entremos por la parte fácil porque la tenemos en España, que somos la caña, hay gente muy buena que está cooperando y que está sacando proyectos adelante. Entre ellos también proyectos de criptomonedas, tokenización de inmuebles. Tú puedes invertir en tradición, como es comprarte un piso, ¿no? O comprar al final sobre planos para luego especular o para tú quedarte a lo que tú quieras, para luego alquilarlo en formato token, transparente y con liquidez. Y es lo mismo. Entonces, esa es un poco lo que yo vengo a destacar cada vez más, Marta, sobre todo para no equivocarme, porque efectivamente el mercado, como tú dices, de criptoactivos como tales, está complicado. Mientras Bitcoin aguante 30.000, creo que no pasa nada. Pero es verdad, tú lo has mencionado, ese trinomio, rentabilidad, riesgo y social, en el tema de los criptoactivos, más que nunca aplica. ¿Por qué? Pues porque a pese a que tengamos instituciones llegando, no deja de ser un mercado retail. Y cuando tienes noticias como Elon Musk, como estas chorradas que van apareciendo, como al final estamos, digamos, los retailers que somos muy asustadizos y que muchos de ellos llegan sin conocimiento y sin idea de todo esto, pues acabas saliendo al mercado y vendiendo rápido, mal y perdiendo. Entonces, hay que hacer bien las cosas, pues yo invito a hacer el proceso contrario. Entiende los proyectos que te van a afectar en tus fondos de pensiones. Eso lo vamos a ver, Marta. O sea, está sobre la vuelta de la esquina porque está el regulador, o sea, fíjate, están CNMV, Banco de España, el Tesoro y esas empresas con esos proyectos. Renta 4 capitaneando uno de esos protocolos, o sea, uno de esos proyectos que intentan tokenizar los fondos de inversión. Entonces, esa es la realidad y yo me quedaría con esa parte. Pues tomamos buena nota de ello. Yo me he apuntado lo de la tokenización de los inmuebles para que un día, Javier, si quieres, hagamos un bloque más especializado en este tema, porque al final no hemos hablado tanto de ello. Así que tomamos buena nota. Javier Molina, muchísimas gracias desde Toro. Un abrazo. Hasta luego.